Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar, y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla. Muy buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Fernando Torres, a nombre de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios y de su presidenta, la señora Daniela Herboso, le damos la más bienvenida. Una semana más de un curso más. En esta oportunidad estoy reemplazando a nuestro querido amigo Carlos Dufo, que por motivos de temas personales no pudo estar hoy día. ASPAI viene contribuyendo semana a semana con los agentes inmobiliarios del Perú en una capacitación permanente. Y esta semana tenemos ya un conocido de la casa, a un gran conocido del mercado inmobiliario, a un gran amigo personal y a un gran contador como Johnny Mendívil. Johnny es contador público colegiado por la Universidad Inca Garcilaso La Vega, es un gran expositor a nivel nacional e internacional, con un conocimiento cabal de lo que es la industria inmobiliaria, ¿no? Y conocedor del día a día de los agentes inmobiliarios, ¿no? Que tenemos que batallar con muchos casos que se nos presentan todos los días en la industria inmobiliaria, en la venta o en el alquiler. Sin más preámbulo, permítame solamente recordarles a todos los agentes inmobiliarios, ¿no? Que ASPAI, de lo que va de este año y de que empezó la pandemia, ya hemos realizado cerca de 40 cursos, uno por semana. Hemos dictado 2 cursos internacionales y hemos desarrollado una vez más nuestro COIPRI, que fue el Congreso Internacional que duró 2 días, que fueron el 17 y 18 de septiembre, si no me equivoco, las fechas. Entonces, ASPAI viene permanentemente contribuyendo con la capacitación de todos los agentes inmobiliarios del Perú. Sin más que decir, las preguntas, por favor, todas sus preguntas que quieran hacer ustedes, porque esto queremos hacer, Johnny va a exponer durante 1 hora y la última media hora le hemos reservado para que ustedes me hagan llegar sus preguntas y yo poder transmitírselas a Johnny. Por favor, cualquier pregunta por acá, por el chat interno o por el WhatsApp.
¿Ok? Adelante, Johnny, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación y a toda la junta directiva de ASPAI por considerarme. Muchísimas gracias. Y lo que quiero hacer, Fernando, es compartir información bastante puntual. No voy a entrar en temas así básicos de lo que había en el curso, sino voy a ir directamente a temas casuísticos. De una vez ya voy a compartir la pantalla, porque lo que quiero compartir es algo que les va a interesar, va a ser muy, muy importante y espero que me sigan desde el principio hasta el final, porque es mucha información que quiero compartir y les va a servir a ustedes tanto como me sirve a mí en el tema de las asesorías, para tener, digamos aquí, un criterio o una certeza al momento de asesorar a un cliente, si le corresponde o no le corresponde pagar impuestos, porque al momento de que se genera el tema de una compra-venta de un inmueble, existen muchas casuísticas o muchas variables que se presentan y a veces nosotros al momento de que interpretar una norma, entonces por ahí se presentan algunos como que dudas o vacíos, ¿cómo sería en este escenario? Si es una sociedad conyugal, si es una prescripción adquisitiva, si lo compré en 2004, ahora construir un edificio. Entonces, esas cosas es lo que yo quiero compartir en base a informes de SUNAT, por si acaso. No estoy tomando un criterio, no estoy tomando algo, sino son informes de la misma administración tributaria que nos podría servir como criterio para nosotros poder brindar una asesoría o sustentar en el caso de que nos mantengamos una posición al momento de asesorar. ¿Sí? Digo, no, de acuerdo al informe número, el que le voy a comentar, vamos a trabajar. ¿Sí? Yo le voy a enseñar cómo hacerlo y cómo encontrarlo. Vamos directamente acá al punto, ¿no? Ya sabemos, ya es archiconocido para nosotros que al momento de la venta de un inmueble, si el inmueble fue adquirido antes del 1 de enero de 2004, no paga impuesto a la renta. Si el inmueble fue adquirido a partir del 1 de enero de 2004, sí le corresponde pagar el impuesto a la renta. Y la venta, la enajenación de la casa habitación, no paga. Ya, eso es ampliamente conocido por ustedes. Pero acá quiero entrar al detalle. Vamos a buscar, vamos a revisar información, vamos a ver informes de SUNAT relacionados a la venta de inmuebles. Lo primero que quiero que ustedes aprecien, por favor, tomen nota, es cuáles son esos informes de SUNAT al momento de que se enajena un inmueble, considerando primero la fecha de adquisición, si fue antes del 1 de enero de 2004 o a partir del 1 de enero de 2004. Y de ahí vamos a hacer casuísticas relacionadas a casa habitación, ¿sí? Entonces, vayamos entonces. Es el propietario de este inmueble. Miren cómo está el inmueble, miren las características del inmueble. El inmueble, como pueden ver ahí, un terreno, fue adquirido antes del 1 de enero de 2004. Después, a partir del 1 de enero de 2004, miren qué inmueble ahora cómo se encuentra. Miren cómo estaba antes. Estaba así. Era un terreno. ¿Qué pasó después del 1 de 2004? Se construyó ese inmueble. ¿Y ahora qué dice el propietario? Se vende. La pregunta será, ¿corresponderá pagar impuesto a la renta o no corresponderá pagar impuesto a la renta? Esto ya viene contenido en un informe SUNAT que dice de la siguiente manera. Se encuentra grabado con el impuesto a la renta, la enajenación de un inmueble construido después del 1 de enero de 2004 sobre un terreno adquirido con anterioridad a dicha fecha, efectuada por una persona natural. Hay un informe de la SUNAT del año 2012 donde menciona lo siguiente: la enajenación de un inmueble construido después del 1 de enero de 2004 sobre un terreno adquirido antes de dicha fecha realizada por persona natural, no se encuentra grabado con el impuesto a la renta. Ahora, revisen bien, porque esta pregunta lo he visto en las redes sociales y he visto varios criterios. Algunos decían, no, que pague el impuesto a la renta por el tema de la construcción, si antes fue un terreno, ahora es una casa de 2 pisos, 3 pisos, el impuesto es por la construcción, y no es así. Acá hay un informe SUNAT que sustenta esa posición de que si el inmueble fue adquirido antes del 1 de 2004 y construido después de esa fecha, no se encuentra grabado con el impuesto a la renta. Ahora, este tipo de informes a mí me sirven mucho, al menos para mis asesorías. Pero acá les estoy comentando algo. Revisen bien que solamente estoy considerando informes SUNAT y acá menciona una conclusión. Ahora,
De repente ustedes todavía les queda la duda o necesitan un poco más de sustento, porque al momento de haber asesorado a un cliente y tenga este escenario, pongo este escenario como un ejemplo, por ahí como que, no, pero esto no es así, y la norma no lo contempla, no lo dice, cuál es el sustento, y ustedes quieren un poco más de detalle. Yo les estoy dando directamente la conclusión. Miren lo que van a hacer a continuación. Les voy a enseñar cómo obtener el documento completo, que a mí me sirve muchísimo. Les voy a enseñar. Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Si esta información les parece relevante, vamos a copiarlo y vamos a buscarlo en el explorador, ¿sí? Vamos a, un ratito por favor, porque lo que quiero entrar aquí es al Google, ¿sí? Vamos a googlearlo, ¿sí? Vamos a googlearlo tal cual. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Copiar todo el informe. Y una vez que copian todo el informe, aquí aparece, miren, está en el primer escenario de la búsqueda, ahí sí, en primera línea. Y ahí lo tienen. Ahí tienen la información completa. Informe del año 2012 y justamente acá está relacionado a lo que estamos conversando. Se encuentra grabado con el impuesto a la renta, la enajenación de un inmueble construido después del 1 2004 sobre un terreno, lo que estamos conversando. Y acá tienen todo el documento completo, la base legal, el análisis, tiene como 4 hojas. Al menos este informe tiene como 4 hojas. Y va a llegar a una conclusión. Y la conclusión es lo que estamos conversando, ¿no? Entonces, ¿tienen dudas? Googlean el informe completo y descargan el documento. Con eso lo imprimen o lo comparten y ese va a ser su sustento si se les presenta un escenario como el que estamos conversando en este momento. Entonces, yo voy a presentar muchos informes de SUNAT relacionados a lo que es venta de inmuebles y el que a ustedes les parezca interesante, hagan lo que estoy haciendo ahorita para descargar el documento completo y analizarlo. A mí me sirve de mucho, mucho al momento de asesorar. Y eso es lo que estoy compartiendo con ustedes ahora. A ver, vamos a ver y sigamos entonces con... Sigamos aquí, a ver, un segundito. Compartir, vamos a compartir pantalla. Listo, ahora sí. Va una entonces. Otro, un no domiciliado, ¿sí? Una persona natural que es no domiciliado. No domiciliado en Perú, pero tiene un inmueble. Ese inmueble fue adquirido antes del 1 de enero del 2004. Ahora decide venderlo. ¿Le corresponderá pagar impuesto a la renta? Dice acá, se encuentra afecto al impuesto a la renta la ganancia de capital proveniente de la transferencia de un inmueble, distinto a la casa-habitación. No estamos hablando de casa-habitación aún todavía. Distinto a la casa-habitación, realizada por un sujeto no domiciliado, cuando dicho inmueble fue adquirido antes del 1 de enero de 2004. Hay un informe de la SUNAT del año 2006 que menciona, no se encuentra afecto al impuesto a la renta. O sea, así se ha domiciliado, que el inmueble fue adquirido antes del 1 de enero de 2004. Así sea un domiciliado, con la misma condición, que el inmueble fue adquirido antes del 1 de enero de 2004 y decide venderlo, no le corresponde el impuesto a la renta. Ahí lo tienen. Ahí tienen este informe que le va a servir de sustento. A ver, podemos continuar con otro más todavía. A ver, vamos por uno más. Prescripción adquisitiva de dominio. Esta también es una pregunta que por ahí me alcanzaba hace unos días. Entonces también era la pregunta. Un poquito larga, pero se lo voy a resumir en poco, ¿sí? Cuando hablamos de prescripción adquisitiva de dominio, dice que, a ver se los resumo. Una persona natural adquiere un inmueble por prescripción adquisitiva de dominio. Esta persona, desde antes del 1 de enero de 2004, le voy a poner un ejemplo, que sea el año 2003, han poseído de manera continua, pacífica y pública inmuebles que no califican como casa-habitación y que luego del 2004 o a partir del 2004 han obtenido su inscripción como propietarios en los registros públicos a través del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. El ejemplo, el inmueble fue
poseído de manera continua, pacífica y pública. Pongamos el año 2003. Puede ser antes. El ejemplo es 2003. Después del 2003, ya solicita la prescripción o tramita la prescripción adquisitiva de dominio por vía notarial. Ahora decide venderlo. La pregunta será, ¿le corresponderá pagar impuesto a la renta? Un informe de SUNAT del año 2015 menciona, tratándose de personas naturales que desde antes del 1 de 2004 han poseído de manera continua, pacífica y pública inmuebles que no califican como casa habitación, luego de los cuales han obtenido su inscripción como propietarios a través del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué dice la SUNAT? ¿Le corresponde pagar o no le corresponde pagar? De acuerdo a lo que menciona este informe, no está grabado con el impuesto a la renta. No grava impuesto a la renta. ¿Sí? Tomen nota, revisen bien. No grava impuesto a la renta. Otra información, otro caso, estamos hablando, es una persona natural, ¿sí? Una persona natural que desde antes del 1 de enero del 2004, miren qué tienen, miren que es propietario de un inmueble, pero ¿se dan cuenta ahí que no es todo el inmueble? ¿Sí? ¿Se dan cuenta ahí? Y luego, después del 1 de enero de 2004, tiene la otra parte. Ahora es dueño de todo el inmueble. ¿Le corresponderá pagar el impuesto a la renta? Un informe de SUNAT dice, se consulta si se encuentran grabados con el impuesto a la renta los ingresos obtenidos por la enajenación de un inmueble, cuya totalidad de derechos fueron adquiridos en dos momentos distintos por la misma persona natural. La primera adquisición antes del 1 de enero de 2004 y la otra con posterioridad a dicha fecha. Es lo que estamos viendo acá. Es una persona natural, adquiere un inmueble, una parte del inmueble antes del 1 de 2004 y luego obtiene la totalidad después del 1 de 2004. Ahora decide venderlo. ¿Le corresponderá pagar el impuesto a la renta? Respuesta. Un informe de la SUNAT del año 2019, el año pasado nada más, menciona los ingresos obtenidos por la enajenación de un inmueble, cuya totalidad de derechos fueron adquiridos en dos momentos distintos por la misma persona natural. La primera adquisición antes del 1 de enero de 2004 y la otra con posterioridad a dicha fecha, no se encuentran grabados con el impuesto a la renta. ¿Pueden apreciar? Toman en cuenta desde el momento que adquirió la propiedad por primera vez, ¿sí? ¿Qué tal? Otra más. En el caso de bienes inmuebles adquiridos con título de propiedad antes de 2004, regularizados mediante proceso de propiedad horizontal, independización y adjudicación en el año 2004, y luego se enajenan, ya, luego se vende. ¿Le corresponderá pagar el impuesto a la renta? ¿Sí? Ojo, fueron adquiridos con título de propiedad antes de 2004, pero a partir de 2004 hubo una regularización de independización y adjudicación. Ahora decide venderlo. ¿Pagará impuesto a la renta? Un informe del año 2005 de la SUNAT dice acá que tratándose de bienes inmuebles comunes adquiridos con título de propiedad antes del 2004 por personas naturales o de zonas divisas y cuya partición se efectúa en el año 2004. La enajenación inmediata y posterior de los inmuebles adjudicados a cada copropietario no está sujeto al pago del impuesto a la renta. Entonces, acá hemos visto informes de SUNAT que toman en cuenta el tema de analizar la fecha de adquisición, cuándo fue adquirido el inmueble. Es lo primero que tenemos que analizar. Al momento de que una persona natural venda un inmueble, lo primero que tenemos que analizar es
cuándo fue adquirido. Si fue antes del 1 de enero de 2004 o fue a partir del 1 de enero de 2004. Y luego de ahí, una vez analizado eso, si la propiedad fue adquirida a partir del 1 de enero de 2004, lo siguiente que tendríamos que analizar es que si la propiedad es casa-habitación. ¿Sí? Entonces, ahora lo que le voy a comentar es cuáles son los informes de SUNAT relacionados a la enajenación de inmuebles, pero en este caso considerando la definición de casa-habitación. Recordando un poquito así rápidamente qué es casa-habitación de acuerdo al reglamento de la ley del impuesto a la renta. Rápidamente, se considera casa-habitación del enajenante al inmueble que permanezca en su propiedad. Dice, permanezca, no que viva ahí, que permanezca en su propiedad por lo menos 2 años y que no está destinado exclusivamente a comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similares. Esas palabras similares a veces despiertan mucha duda o mucho criterio sobre será o no será. ¿Y los similares qué significa? No puedo decir muchas cosas. Esas palabras similares ahí despiertan mucha duda. Ahora, también, a ver, en caso de la gente tuviera más de un inmueble que cumpla con las condiciones del párrafo anterior, más de una casa habitación, será considerada casa habitación solo aquel que luego de la enajenación de los demás inmuebles resulte como el único inmueble de su propiedad. ¿Sí? Esa es la definición de casa-habitación. Ahora, veamos algunos escenarios también que se presentan y están dentro del mismo reglamento de la ley del impuesto a la renta, porque toma en cuenta en lo que es sociedad conyugal y en lo que es sucesión indivisa y cuando es copropiedad. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. En el caso de que una sociedad conyugal, vean el cuadro, ¿sí? Acá tenemos a la sociedad conyugal, como lo pueden ver, lo estoy haciendo muy gráfico para que quede bastante clarito. Es una sociedad conyugal y tienen un inmueble, ¿sí? Y deciden venderlo, se vende. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar aquí? De que de repente esta propiedad, ya de acuerdo a nuestro análisis, hemos revisado cuándo fue adquirido y si la propiedad es casa-habitación, que por lo menos está 2 años, que sea de su propiedad y que no está destinado exclusivamente a comercio, industria, oficina, almacén, cocheros similares. O sea, esa propiedad calza con la definición de casa-habitación y no le correspondería pagar impuesto a la renta. Pero acá, en el caso de sociedades conyugales, tenemos que preguntar a cada uno de los cónyuges. Señora, por favor, usted aparte es dueña de otro inmueble, ojo, que no sea de la sociedad conyugal. De repente la señora dice no. Bueno, hay que analizar y hay que revisar eso también, ¿no? Ahora hay que preguntarle al esposo, al cónyuge, al otro cónyuge le vamos a preguntar, ¿tendrá alguna propiedad aparte de la propiedad que adquirió como sociedad conyugal? Y de repente tenemos esta respuesta. ¿Sí? Tiene otra propiedad. Entonces, aquí, ¿cómo sería el tema de casa-habitación? Como menciona acá, de acuerdo a la norma, dice acá, en sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, se deberá considerar de propiedad de la sociedad conyugal y de los cónyuges. O sea, los inmuebles de la sociedad conyugal y de los cónyuges. En consecuencia, se reputará como casa-habitación de la sociedad conyugal al inmueble de su propiedad en la parte que corresponda al cónyuge que no sea propietario de otro inmueble. ¿Qué quiere decir acá? Tenemos a la sociedad conyugal, propietaria de un inmueble, la quiere vender. Tenemos que analizar si la señora aparte es propietaria de otro inmueble, que no sea de la sociedad conyugal, pero tiene otro. La señora de repente dice que no, lo hemos verificado. El esposo tiene otro inmueble, de repente por una sucesión intestada, una propiedad que es la de él, no es de la sociedad conyugal, y como deciden vender ese inmueble de sociedad conyugal, uno de ellos solamente califica como casa-habitación. En este caso, la esposa puede declarar la venta del inmueble como casa-habitación, pero eso no sucede con el esposo. El esposo sí le correspondería pagar el impuesto a la renta.
porque tiene más de un inmueble que califica como casa habitación. ¿Y qué pasa en el caso de copropiedad? Se deberá considerar en forma independiente si cada copropietario es propietario a su vez de otro inmueble. En tal sentido, se reputará como casa habitación solo en la parte que corresponda a los copropietarios que no sean propietarios de otro. Aquí. Ya tenemos aquí, tenemos a copropietarios, ¿sí? Copropietarios tienen un inmueble, deciden venderlo, lo mismo. El señor de la casaca roja, aparte de este inmueble, tiene otro inmueble. No tiene otro. Ya hemos verificado la información, ya lo hemos confirmado, no tiene otro inmueble. El señor del mechón marrón, ¿sí? El otro copropietario, podríamos, a ver, ¿tendrá otro inmueble? Y él dice que sí. Entonces, casa habitación solamente es para uno, pero para el otro no. Para el otro copropietario sí le correspondería pagar el impuesto, porque tiene más de un inmueble que califica como casa habitación. Veamos aquí. Ese propietario, ahí está el inmueble que es tu propiedad, la adquiriste o a partir del 1 de 2004, pero fíjense bien, es un terreno. Él dice, es mi única propiedad. ¿Podría ser calificado como casa habitación? A ver, revisemos. ¿Se encuentra afecto al pago del impuesto a la renta de segunda categoría la venta de un terreno sin construir que constituye única propiedad del vendedor? Un informe de la SUNAT del año 2012 menciona lo siguiente. La ganancia de capital generada por la venta de un terreno sin construir que constituye única propiedad del vendedor se encuentra afecto al pago del impuesto a la renta de segunda categoría, siempre que dicho inmueble hubiese sido adquirido a partir del 1 de enero del 2004. Terreno no califica como habitación. ¿Cuál es el sustento? El informe que le estoy mostrando. Leen el documento completo y se van a dar cuenta que dentro del sustento el terreno no formaría parte de la definición de casa habitación. ¿Sí? Ahí lo tienen. Sigamos con otro informe de la SUNAT relacionado a casa habitación. Ahí está. Usted es el propietario. Y es propietario de, no de uno, de varios inmuebles. Dueño de un terreno. Dueño de un local comercial. Dueño de una oficina. Dueño de este inmueble. ¿Lo quieres vender? ¿Podrá ser declarado casa habitación? Bueno, sabiendo que lo tiene más de 2 años y que no está destinado exclusivamente a comercio, industria, oficina, almacén, coches similares. Arriba tienen, como se dan cuenta, un terreno, ahí tiene un local comercial, es dueño de una oficina y ahora es dueño de este inmueble y ahora lo quiere vender y dice, es la única casa habitación. ¿Podrá ser declarado casa habitación sabiendo que tiene un terreno o varios terrenos, un local comercial o varios locales comerciales o una oficina o varias oficinas? Está grabado con el impuesto a la renta. La enajenación de un inmueble, efectuada por una persona natural que no genera renta de tercera categoría, considerando que el inmueble enajenado venía siendo ocupado por dicha persona como casa habitación y que esta persona además es propietaria de otros inmuebles. Un informe de la SUNAT del año 2012 menciona la persona natural que no genera renta de tercera categoría, propietaria de varios inmuebles, que enajena a aquel único que califica como casa habitación, no se encuentra grabada con el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué quiere decir acá? De que si esa propiedad la quiere vender, puede declarar la casa habitación tranquilamente. ¿Pero por qué? Pero si es dueño de un terreno, de un local comercial, de una oficina, o de varias oficinas, o de varios locales comerciales, o varios lotes de terreno. Pero la que está vendiendo es la única que califica como casa habitación y no le corresponde pagar impuesto a la renta. Otro más. Vamos a ver que es una persona natural, pero es un no domiciliado. No domiciliado es que no está en Perú. Sí, pues un peruano, pues un extranjero, pero tiene un inmueble acá en Perú. Tiene un inmueble acá en Perú. Ahora dice, voy a venderlo. ¿Podrá declararlo casa habitación el no domiciliado?
considerando el periodo y que no está destinado exclusivamente a comercio, industria, oficina, almacén, cocheros similares, pero es un no domiciliado. El no domiciliado no está en Perú. ¿Puede declararlo casa habitación? Se consulta si se encuentra inafecta. Inafecta es que no va a pagar. Al pago del impuesto a la renta de segunda categoría, por encontrarse dentro de los alcances de la definición de casa-habitación, la transferencia de propiedad de un inmueble situado en el país, siendo el vendedor una persona natural no domiciliada en el Perú, cuya propiedad la ha mantenido por más de 2 años y no lo ha destinado para fines de comercio, industria, oficina, almacén, cocheros similares. Es lo que mencionamos aquí. ¿Podrá declararlo casa habitación siendo no domiciliado? Un informe de SUNAT del año 2009 menciona la ganancia de capital obtenida por una persona no domiciliada por la transferencia de propiedad de un inmueble situado en el país, cuya adquisición fue realizada a partir del 1 de enero de 2004 y que constituye casa habitación, no se encuentra grabado con el impuesto a la renta. ¿Vieron? Entonces, un no domiciliado también podría declarar casa habitación, pero con la experiencia que ustedes tienen y han escuchado este caso en más de una oportunidad, basta que tenga la etiqueta de no domiciliado, no está en Perú, no vive en Perú, paga impuesto a la renta. Pero si es casa habitación, no, pero si no vive acá. No, acá un informe de la SUNAT menciona de que un no domiciliado sí puede declarar casa habitación y no pagaría impuesto a la renta. Otro. Justamente cuando estamos analizando el concepto de casa habitación, lo sigo escuchando de que dicen que es la propiedad en la que vive el vendedor, no el enajenante, que tenga que vivir ahí. Se considera casa habitación del enajenante al inmueble que permanezca en su propiedad, dice permanezca en su propiedad por lo menos 2 años. Permanezca, o sea, que la tiene que tener ocupada. Imaginemos este caso de acá. No imaginemos, sino veamos un informe de SUNAT relacionado con los notarios. ¿Sí? Notario dice que se va a vender un inmueble y es casa habitación y menciona lo siguiente. Se consulta si tratándose de inmuebles cuya enajenación no está sujeto al pago del impuesto a la renta, por considerarse como casa habitación, debe presentarse al notario también la documentación que acredite la ocupación de dicho inmueble como casa habitación por parte del enajenante por un periodo no menor de 2 años. Hay que presentar la documentación que acredite la ocupación en notaría. Un informe de la SUNAT del año 2016 que nos dice: tratándose de inmuebles cuya enajenación no está sujeto al pago del impuesto a la renta, por considerarse como casa habitación, no debe presentarse al notario la documentación que acredite la ocupación de dicho inmueble como casa habitación por parte del enajenante por un periodo no menor de 2 años. No debe presentarse documento que acredite la ocupación. Ahí lo dice. Entonces, ¿cómo se sustenta? ¿O qué es lo que tiene que hacer en este caso el vendedor? Tiene que firmar una declaración jurada. ¿Y cómo sé cómo es la declaración jurada? Les voy a enseñar cómo pueden ustedes descargar para su conocimiento de cómo es la declaración jurada que tiene que firmar el vendedor para declarar que es casa habitación. ¿Sí? Se lo voy a enseñar en este momento. A ver, vamos a dejar de compartir un momentito acá y vamos a ver, vamos por acá. ¿Dónde estamos? Ya, ahí está. Y como ustedes van a apreciar, lo vamos a googlear así para que vean de que la información se encuentra rapidísimo. Comunicación de no encontrarse obligado al pago definitivo. Ahí está. Ahí lo tienen. Vamos a ampliar esto. Esta es la declaración jurada que tiene que firmarse para, al momento de vender un inmueble, declarar casa habitación o que no corresponde pagar el impuesto. Dice, comunicación de no encontrarse obligado
pago definitivo del impuesto a la renta de segunda categoría por enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos. Lo he googleado, no lo he encontrado, para que ustedes tomen conocimiento y lo puedan analizar o revisar. Y aquí justamente, una vez llenando todo este formulario, pueden apreciar que aquí cuáles son esos motivos que no corresponde pagar impuesto a la renta y que hay que firmar esta declaración jurada. El primer motivo dice que no existe impuesto a pagar. ¿Por qué no existe impuesto a pagar? Porque el inmueble fue adquirido antes del 1 de enero de 2004. Pero ¿cómo se sustenta eso? Con un documento de fecha cierta. Si el inmueble que se está enajenando es casa habitación, se va a marcar esta opción. Si el inmueble que se está vendiendo no es segunda categoría, es tercera categoría. ¿Qué significa eso? Si la persona que está vendiendo el inmueble ya es habitual, empieza a comprar y vender inmuebles, entonces no es segunda, es tercera. Tiene que marcar esa opción. Esta es la declaración jurada. Aquí dice, ¿no? La presente comunicación tiene carácter de declaración jurada y lo firma. Ahí está. Ahí tienen el documento completo y pueden apreciar que lo pueden encontrar solamente googleando. Continuamos. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta es el tema de, a ver, un segundito, de que este tipo de operaciones, y es muy sabido por ustedes, son bancarizadas. ¿Sí? Obligación de que tienen que estar bancarizadas. Tiene que haber un medio de pago. Y esto ya está normado ya hace un par de años sobre el tema de la constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles, donde menciona los medios de pago siguientes: depósito, giro, transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheques. No dice específicamente qué tipo de cheque, no dice cheque de gerencia, no dice cheque intransferible, no negociable, dice cheques, puede ser cualquiera de las formas de cómo se quiere un cheque, y cartas de crédito. Veamos lo siguiente. Has adquirido un inmueble, ¿sí? El propietario adquirió un inmueble y ¿cómo lo adquirió? Lo compró así. Lo compró con un maletín de dinero. Nunca lo bancarizó. Así lo compró. Y dice, voy a venderlo. La pregunta es la siguiente. Se consulta si para la determinación del impuesto a la renta de segunda categoría que se genere en la venta de un inmueble efectuada por una persona natural domiciliada, se puede deducir como costo computable el costo de adquisición de dicho bien cancelado sin utilizar medios de pago cuando existía la obligación de usar los mismos. Es conocido de que al momento de calcular el impuesto a la renta, ¿cuál es la fórmula? Precio de venta menos el costo computable. ¿Sí? El precio de venta menos el costo computable. ¿Qué es el costo computable? Si yo compré este inmueble que me costó, pongámosle el monto de 100.000, mi costo computable será el valor de adquisición. Pero este valor de adquisición, dijo, me costó 100.000, pero no fue bancarizado. Lo compré a través de un maletín, ahí sí, no fue bancarizado. La pregunta es si puedo tomar ese costo de adquisición cuando el inmueble que adquirí no fue bancarizado. Entonces, acá menciona un informe de la SUNAT del año 2012, dice lo siguiente: para la determinación del impuesto en la venta de un inmueble efectuada por una persona natural domiciliada, no se puede considerar como costo computable el costo de adquisición de dicho bien cancelado sin utilizar medios de pago, cuando existía la obligación de usar los mismos. O sea, si no ha habido medio de pago, no hay costo computable. Entonces, si vas a pagar el impuesto, prácticamente sería el 5% de todo el precio de venta, porque no va a restar con costo, ya que esa propiedad cuando fue adquirido no fue bancarizado. Vamos a ver el tema de habitualidad. ¿Sí? Tienes 3 propiedades. Es el propietario de 3 inmuebles. Vamos a considerar así. Vamos a analizar. Vendes, pagas tu impuesto a la renta de segunda categoría, tu 5% de la ganancia de capital, va una. En octubre de 2020. Noviembre del 2020. Quieres vender el segundo inmueble que tienes. Y dices, ¿me corresponderá pagar impuestos? Vas a pagar tu 5% a la ganancia de capital. Y ahora, ¿ves el tercero? El tercero, ojo, habitualidad.
a partir de la tercera enajenación del inmueble, se considera habitual. Ya no se va a pagar el 5%, se va a pagar más impuestos. Ya no estamos hablando de renta de segunda categoría, estamos hablando de renta de tercera categoría. Esa es habitualidad, también conocido por ustedes. Vamos a ver algunos informes de la SUNAT relacionados al tema de habitualidad. Veamos. No califica para habitualidad, por si acaso, ni el estacionamiento ni el cuarto de depósito. Es que cuando tú vendes un inmueble, por ejemplo, ese propietario de un departamento, de una cochera, de un depósito, uy, ¿cuántos inmuebles son? Son 3 inmuebles. Pero no califica para habitualidad la enajenación, ni el estacionamiento, ni el cuarto de depósito. Tranquilo nomás. Otra cosa que hay que ver, el tema de la habitualidad, es que se deberá verificarse cada ejercicio gravable. Por ejemplo, octubre de 2020, vendes un inmueble, paga tu 5% de la ganancia, va una. Vendes el segundo inmueble, paga tu 5% de la ganancia, van 2. ¿Quieres vender el tercero? Enero 2021, ¿te parece? Porque si no, va a ser habitual. No lo hagas este año, porque a partir del tercero es habitual. Es inmueble en la Casa Verde, enero 2021, porque la habitualidad deberá verificarse cada ejercicio gravable. ¿Sí? ¿Y qué pasa si se vuelve habitual? Si ya se vuelve habitual en el año 2020, esta continuará durante los 2 ejercicios siguientes. O sea, va a ser habitual el 2021, va a ser habitual el 2022. O sea, va a continuar 2 ejercicios siguientes. Veamos. Para cerrar acá, no se considera habitual las enajenaciones de bienes adquiridos por causa de muerte. ¿Qué significa? Si es su caso como propietario de que usted tiene propiedades que fueron heredadas y ahora las quiere vender, no se van a considerar habitual, porque no se considera habitual las enajenaciones de bienes adquiridos por causa de muerte. Otra parte que no se considera habitual es la enajenación de la casa habitación. Les pongo este mismo ejemplo. 3 propiedades. Vendes, pagas tu impuesto a la renta según por ciento de la ganancia de capital. Segunda categoría. Vendes, pagas impuesto a la renta de segunda categoría. Vendes. Uy, habitualidad. No. Casa habitación. Tranquilo. Si la última propiedad que se está vendiendo, la tercera, es la casa habitación, no se considera habitual. ¿Sí? La enajenación de la casa habitación no se considera habitual. Veamos. Eres el propietario. Y tú dices, acá la hago linda. Voy a empezar a hacer esto. 1, 2, 3, 4. Voy a vender acciones y derechos. Se vende. Salieron como 60 lotes de acá. La pregunta será, se consulta si en el caso que una persona natural, propietaria de un terreno, vende diferentes oportunidades, parte de su derecho de propiedad sobre este a diversos compradores. ¿Se presume habitualidad a partir de la tercera enajenación? Un informe de la SUNAT dice lo siguiente. En el caso que una persona natural venda en diferentes oportunidades parte de su derecho de propiedad a diversos compradores, se presume habitualidad a partir de la tercera enajenación. Entonces, veamos la figura. 1, 2, habitual. Habitual. A partir de la tercera enajenación, habitual. Otra más. Propietario de 3 inmuebles. Fíjese que acá que cada inmueble, abajo menciona SUNAR. Entonces, vamos a considerar acá lo siguiente. Esta propiedad, la propiedad que se encuentra, bueno, a mi mano izquierda, a su mano izquierda, está inscrito en registros públicos. La propiedad que está en el centro no está inscrita en registros públicos. La propiedad que está al otro extremo no está inscrita en registros públicos. ¿Quieres vender? Paga tu impuesto a la renta, 5%. ¿Quieres vender esta propiedad? Uy, pero no está inscrito en registros públicos. Y esta propiedad, la tercera, habitualidad, pero estamos hablando de un inmueble que no está inscrito en registros públicos. ¿Podrá ser habitual la venta de esta propiedad a pesar que no está inscrito en registros públicos? Un informe de la SUNAT del año 2017 que nos dice, en forma resumida, para efecto del cómputo de la enajenación de inmuebles que se refiere al artículo 4 de la ley del impuesto a la renta, a fin de verificar la existencia de habitualidad, se deberá tomar en cuenta las enajenaciones que no se hayan inscrito en registros públicos, así como aquellas efectuadas por documento privado.
siempre que comprendan una obligación de transferencia de dominio a título oneroso y que no se encuentren en algunos supuestos del último párrafo del mencionado artículo. En otras palabras, que a pesar de que esta propiedad no esté inscrita en registros públicos, sí se considera dentro de la habitualidad. Donación. La donación de bienes inmuebles. ¿Le corresponderá pagar el impuesto a la renta? Informe de la SUNAT del año 2009. La donación no le corresponde pagar el impuesto a la renta. ¿Sí? Dice acá, la donación o la transferencia de propiedad de bienes inmuebles efectuada de manera gratuita, se está entregando de manera gratuita el inmueble, por la persona natural, sucesiones y divisas, sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliada en el país y que no generan renta de tercera categoría, no constituye enajenación para efecto del impuesto a la renta. O sea, la donación no... Que tú entregues una propiedad, ¿no? Regales, dones un inmueble, no genera impuesto a la renta. No hay ganancia pues, para empezar de capital, no está recibiendo nada. Veamos ahora ejemplos de sociedad conyugal. Entonces, ya hemos visto informe de SUNAT con respecto a la fecha de adquisición del inmueble, casa habitación, informe de la SUNAT con relación a habitualidad. Ahora voy a mencionar informe de SUNAT relacionado a venta de inmuebles, pero por sociedades conyugales. Una más. Una sociedad conyugal adquirió un inmueble. ¿Sí? Y después pasó esto. Veamos acá. Se consulta si el proceso entre los partición de los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles como consecuencia del cambio de régimen patrimonial de sociedades gananciales a régimen de separación de patrimonios. ¿Hay una transferencia grabada con el impuesto a la renta? O sea, repasemos, ¿sí? Adquiere una sociedad conyugal este inmueble y después se liquidan las sociedades gananciales y cada uno se adjudica parte de este inmueble. ¿Habrá transferencia grabada con el impuesto a la renta? La respuesta, un informe nacional del año 2006 dice acá, la adjudicación de inmuebles a los cónyuges, al producirse la división de los gananciales, de acuerdo a lo que dice el Código Civil, como consecuencia del cambio de régimen patrimonial de sociedades gananciales a régimen patrimonial de separación de patrimonios, no genera ganancia. No genera ganancia, impuesto a la renta. Otro caso con sociedad conyugal. Una sociedad conyugal en el año 1956 compra un inmueble. ¿Sí? Vean acá. 1956 compran este inmueble. Después, ¿qué pasa? Después del 2004 fallece. Fallece el esposo. Ahí tenemos a la viuda. La viuda decide vender el inmueble. Veamos aquí. En el presente caso, una sociedad conyugal adquirió un inmueble en el año 1956. A juicio de la administración tributaria, o sea, según SUNAT, a la muerte de su cónyuge, el esposo, el 25 de junio del 2006, ¿sí? O sea, después del 2004, 25 de junio del 2006, la contribuyente, la viuda, adquiere a título gratuito como heredera el 50% de la participación sobre el referido inmueble. La SUNAT considera que el 50% del importe recibido por la venta del inmueble realizada el 28 de junio del 2007, o sea que el esposo fallece el 2006 y el 2007 la viuda vende el inmueble. La SUNAT dice, la viuda tiene que tributar por el 50% que recibió por sucesión. Constituye ganancia de capital grabada con el impuesto a la renta. Ello puesto a que al no haber transcurrido 2 años, falleció el esposo en 2006, lo vende en el año 2007. Ese 50%, según SUNAT, dice que tiene que pagar impuestos. Fecha que, a juicio de la SUNAT, la cónyuge supérstite adquirió el 50% restante de la participación inmueble. Esta porción no califica como casa-habitación, cuya venta no genera ganancia de capital. ¿Qué responde el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal responde lo siguiente. El Tribunal Fiscal desestimó la posición de la SUNAT. O sea, ¿qué le dijo la SUNAT? SUNAT esta vez no la has hecho. Señalando que el régimen de propiedad social conyugal es distinto a una copropiedad. No, una sociedad conyugal no es una copropiedad. Así la lectura del Tribunal Fiscal dice que los bienes sociales
no son atribuibles a ninguno de los cónyuges por separado, sino que pertenece a ambos en su totalidad, sin que existan partes alícuotas o porcentajes que pertenezcan a cada uno de los cónyuges de manera individual. Considerando lo anterior, el Tribunal Fiscal concluyó que la recurrente, ¿quién es la recurrente? La viuda, adquirió el 100% del inmueble en el año 56. Y eso es que es antes del 1 de enero de 2004. Razón por la cual los resultados de la venta realizada en el 2007 no califican como ganancia. En este caso, en particular, sí veo consultas o veo escenarios reales de que a la viuda le hacen pagar por esa porción que recibió como herencia, cuando la propiedad ya lo había adquirido desde antes como sociedad conyugal. No, pero no, que pague ese porcentaje, sí, que recibió. Pero si la viuda lo había adquirido en el 80 o en el 56, y acá hay una resolución del Tribunal Fiscal que menciona que los bienes sociales no son atribuibles a ninguno por separado, que es una totalidad. Y no le corresponde pagar el impuesto a la renta. Vean bien todos los informes que estamos analizando porque ustedes, en la oportunidad que tengan de asesorar a sus clientes y determinar si le corresponde o no corresponde pagar impuesto a la renta, sucede que llegan a las notarías y le dicen, le corresponde pagar el impuesto a la renta, pero ustedes vean lo que estoy compartiendo con ustedes, grábenlo, hagan captura de pantallas, descarguen el informe completo o la resolución del Tribunal Fiscal y ténganlo como un criterio para poder asesorar a sus clientes y determinar si le corresponde o no le corresponde pagar el impuesto a la renta en otros escenarios que estamos viendo. Esto no está en la ley del impuesto a la renta. De repente ustedes no lo han escuchado en su clase al momento de llevar el curso de agentes inmobiliarios porque es un poco más detallado. Y de los muchos escenarios que sí nosotros observamos. 1998. Una sociedad conyugal adquiere un inmueble. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Pero ojo, lo adquirieron en el 98, adquieren inmueble y después del 2004 pasó esto. Veamos acá. Una sociedad conyugal adquiere un inmueble en 1998. Habiéndose realizado la adjudicación del 50% cada uno mediante escritura pública el 4 de marzo de 2010. Ojo, después del 2004 se hizo la adjudicación del 50%. Lo compra en el 98, en marzo del 2010 se adjudica cada uno el 50%. Y en mayo se transfiere el 100%. ¿Estará afecto al impuesto a la renta? Un informe nacional del año 2010. Si un bien fue adquirido por la sociedad conyugal antes del 1 de enero de 2004 y vendido después de esa fecha, no está afecto al impuesto a la renta. Y miren acá lo que dice, sin importar que previamente a la enajenación el bien haya sido materia de partición por parte del cambio de régimen social gananciales a separación de patrimonios. ¿Cuándo fue adquirido el inmueble? El 98. Después que haya ocurrido, después del 2000 haya ocurrido la liquidación de las sociedades gananciales y después decidan venderlo, no pagan impuesto a la renta. Anticipo de herencia. Es de propietario de un inmueble y quiere anticipo de herencia a tus hijos. ¿Corresponderá pagar impuesto a la renta? Un informe de la SUNAT del año 2009 no existe obligación de pago. Sí, la transferencia de propiedad de inmuebles adquiridos a partir de 2004 efectuada mediante anticipo de herencia. Ese propietario de este inmueble. Pero mire, lo compraste como un terreno y después, hablo del 2004, a partir del 2004 compraste un terreno y después empieza a construirlo. Columna, ladrillos, techo, un piso, 2 pisos. Ahora, tú dices, a mí me costó 100.000 el terreno y levantar toda esa casa como 200.000 soles, vamos a ponerle. ¿Corresponderá pagar impuesto a la renta? Ojo que estamos viendo acá el escenario de que yo compré el terreno de 100.000 soles, pero todo eso, levantarlo como 200.000 soles. O sea, si me pongo a sumar todo lo que 100.000 más los 200.000 son como 300.000 en qué he invertido. Ahora, cuando decida venderlo, ¿puedo considerar todo lo que he invertido aquí? Un informe de la SUNAT dice, el valor de las mejoras debe calcularse de acuerdo a lo que dice el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. Y se debe considerar los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos
de construcción. O sea, en otras palabras, materiales directos, ladrillo, cemento, fierro, mano dura directa, todas las personas que construyeron tu inmueble. Costos indirectos. ¿Y cómo has traído los ladrillos? ¿Cómo has traído todas los porcelanatos, mayólicas? O sea, todo ese traslado, costos indirectos. ¿Puede tomarse en cuenta toda esa inversión? ¿Sí? Dice que sí, el informe nacional dice que sí, pero hay un detalle. Dichos egresos deberán ser sustentados con los comprobantes de pago respectivos. Sustentado con comprobantes de pago. Bien, entonces esos son informes que yo quería compartir. Lo he dicho de repente en forma un poco rápida, pero espero que haya sido de su atención de verdad y que lo puedan utilizar. Hola Johnny. Johnny, como siempre, excelente tu exposición y nos has ayudado a entender muchas cosas que a veces no las tenemos en claro. Vamos a empezar con las preguntas, Johnny. Algunas son repetitivas, voy a tratar de de agruparlas para que tú las respondas. La señora Ángela Erausquín nos pregunta, si un peruano reside en el exterior, nacionalizado en el extranjero, y recibe de herencia un inmueble en Perú, sea antes o después del año 2004. Bueno, ahí habría que señalar, ¿no? Sí. En donde habitaba un familiar cercano, padres o hermanos, está afecto al pago del impuesto a la renta, paga como no domiciliado o depende del domicilio que indique en su DNI. Bueno, hemos visto un informe de la SUNAT que si fue antes de 2004 no paga, si fue a partir de 2004 puede considerar hasta casa habitación y no le correspondería pagar. No le correspondía pagar. Ya. Ujú. Hay una pregunta que no tiene nada que ver con tu tema. El señor Jorge Santamaría nos pregunta, cuando se vende una parte de un terreno urbano, ¿es obligatorio presentar un certificado médico de un psiquiatra para certificar que las personas mayores de 70 años están en pleno uso de sus facultades mentales? ¿Esto lo puede hacer un psicólogo? No. Tiene que ser un psiquiatra o un neurólogo. Uh-huh. Y ahora pasamos a las preguntas que están... Carlos Mogollón nos pregunta, una casa se construyó en 1980. El padre fallece en 1995. La sucesión intestada de los 4 herederos se hace vía judicial y acuerdan que a la venta del inmueble se van a distribuir en 4 partes iguales, cada uno 25%. La sentencia final se inscribe en el 2015 después de demandas. Ahora está en proceso de venta. Uno de ellos vive en la casa desde siempre y no paga impuesto a la renta porque califica como casa única. Los otros 3 tienen casa propia. Pregunta, ¿corresponde pagar impuesto a la renta a los 3 restantes, siendo que son herederos forzosos? Bueno, como menciona que la propiedad pasa a su patrimonio después del 2004 de forma gratuita y no podría considerarlo casa habitación porque es dueño de otros inmuebles, excepto de uno solo, los otros sí le correspondería pagar. Claro, en la proporción que le corresponde, ¿no? Ya, quiere decir, Johnny, que a los otros 3, no es porque uno de ellos viva ahí, ¿no? No. Sino que ese que vive ahí no tiene otro inmueble, nada más, ¿no? Sí, exactamente, porque lo hemos visto, ¿no? El notario dice, ¿tiene que estar ocupado? No, no, no tiene que No estar lo dice eso. ocupado, ¿no? Ya. Pues sí, ujú. El señor Francisco Ortiz nos pregunta si el propietario tiene 5 inmuebles y vende 4 inmuebles, ¿puede considerar uno como casa habitación y está sujeto al IGB y renta? Casa habitación hay que analizar el tema de los 2 años, no está destinado exclusivamente a comercio, industria, o sea, ¿qué es la otra propiedad? De repente me habla que es un terreno o local comercial o una oficina, ¿no? Hay que ver qué es la otra propiedad. Ahora, el tema del IGB no tiene nada que ver acá en el caso de persona natural, estaríamos hablando de empresas inmobiliarias, acá el IGB no figura aquí. Hay que ver qué es el otro inmueble, ¿no? Ya, habría que ver, claro, porque si es un local comercial, otra cosa... No, pues, puede ser la no- única, pues un local comercial, puede ser la única, pues un terreno. Y hemos visto que el no- terreno no califica como casa habitación. Si Francisco Ortiz nos está escuchando, que aclare su pregunta. Ujú.
Un inmueble adquirido en calidad de donación posterior al 2004, al momento de vender pagará impuesto a la renta y, en ese caso, ¿cuál sería el costo computable? Hay que analizar primero, o sea, lo primero que hay que analizar es la fecha de adquisición. Si fue antes del 2004 no paga, en ese caso sí fue después del 2004. Ya, si fue después del 2004 sí le corresponde para el impuesto a la renta. Lo siguiente que hay que analizar es el tema si puede calificar como casa habitación, porque de repente si no hay otro inmueble aparte de este, o sea, la única que califica como casa habitación, de repente no paga, de repente, ¿no? Si es que califica como casa habitación. Y si aún así no califica, ya bueno, claro, le correspondería pagar el impuesto a la renta si no califica como casa habitación y hay que tomar en cuenta el costo computable. Ahora, el costo computable hay que analizar la fecha de adquisición, porque si fue desde el 1 de enero de 2004 al 31 de julio de 2012, el costo computable será autovalúo por el índice de corrección monetaria. Pero si la adquisición fue a partir del 1 de agosto de 2012, el costo computable será cero. Ya. Bárbara Casela nos pregunta, ¿qué pasa si el esposo tiene otro inmueble, pero es un local comercial, industrial u oficina? Ah, ya como la figurita que hemos mostrado sobre el tema de los cónyuges, ¿no? Señor, ¿usted tiene un inmueble? No. ¿Y usted, señor, es un local comercial? Ah, o sea que el que está vendiendo sería casa habitación. Porque el otro inmueble es un local comercial y el otro no es o sea, no tiene más de una casa habitación, tiene solamente una. Claro. Entonces, casa habitación, tranquilo, usted no paga impuestos. No pagaría, no pagaría yo ni porque tiene una sola casa de habitación. Lo demás Exacto, son es la única. La otra propiedad es un local comercial, como bien lo menciona. De repente, 10 locales comerciales tienen, pero la que vende es la casa habitación. Ok. Clara Pinchi nos pregunta, buenas tardes, para un no domiciliado en Perú, SUNAT indicó el pago a la renta con código 3022 en una venta y este impuesto lo terminó pagando el comprador. Sí, Claro. es así. Así está comprendido. Sí, de esa manera es. El comprador es el obligado de retener y abonar. Ya. Y Johnny, permite, a las personas que están levantando la mano, por favor les pido que sus preguntas las hagan por el chat. No damos el uso de la palabra. ¿Ya? Dice, un inmueble antes del 1 de enero del 2004 es transferido en adelanto de herencia por el propietario en el 2014. Cuando los herederos venden, pagan impuesto a la renta por el 100% del valor. Si el inmueble, o sea, para la persona que entregó en anticipo, él no paga impuesto a la renta porque no hay nada, no hay ganancia. El que recibe cuando decide venderlo, sí. Ahora hay que analizar, lo recibió de manera gratuita y como fue en el 2014 creo que dijo Dijo Fernando, algo, sí, acá dice, ¿no? Un 2014, inmueble, un inmueble de antes del 1 de enero de 2004 es transferido en adelanto de herencia por el propietario en el 2014. Claro, el inmueble se compró antes y el propietario lo dona en el 2014. Cuando los herederos o los que han recibido la donación, porque no son herederos, no, han recibido una donación, ¿no? bueno, es un anticipo, ¿no? Le están adelantando al final, ¿no? Claro. ¿Pagan impuesto a la renta por el 100%? Pregunta. En ese caso, sí, cuando la propiedad fue adquirida a partir del 1 de agosto de 2012, el costo computable es cero. ¿Ya? Aunque hay algo que dice la norma, dice que alternativamente se podría considerar el valor a transferencia, el valor que adquirió el transferente ante la transferencia. O sea, si es que mi papá lo compró en el año 2010 a 100.000, ¿puedo utilizar ese costo? La norma contempla ese escenario. Ahora, este escenario que estamos no es muy usado porque ¿cómo se dice? Tendrías que documentarlo de manera fehaciente, o sea, digamos que demostrarlo de manera fehaciente. No es muy aplicable este escenario. Por lo general se van por la vía más práctica, cero. Ahora, si tú consideras de que esa propiedad, cuando lo adquirió mi padre, le costó 100.000 y yo quiero utilizar ese costo computable cuando lo adquirió, bueno, ya será a través de solicitar la devolución por pago en exceso o indebido. Pero hay que sustentar eso, pues, ¿no? Johnny, ¿cuál es la diferencia entre el código 3022 y el 3062? 3062. Tengo que buscarlo ahorita, me demoraría un poquito. Entonces, no, Sí, sí, digamos, sí, me habla de código, me podría buscar, pero ya. Si he vivido toda mi vida en un inmueble y está a nombre de mi padre,
quien fallece y adquiero la propiedad por sucesión intestada. Debo esperar 2 años de la propiedad a mi nombre para considerar la propiedad como casa habitación. Sí. Ya. Esa es una pregunta que la hizo Pedro Garuffi. Ujú. Ana María Quesada, ¿a partir de cuándo se estableció la obligación de bancarizar las compras? Uy, eso tiene hace muchísimo tiempo, antes del 2000 todavía, si no me equivoco. Los montos decía 3.500 o 1.000 dólares. Después del 2018 salió el tema de transferencia de inmuebles, si son superiores, igual superiores a 3 UITs. Pero eso de la bancarización ya tenía mucho tiempo. Ahora, que existan propiedades que fueron transferidas sin medios de pago, eso sí existe. Tú lo has visto también, Fernando, Bien. y cada uno en su experiencia ha visto Exacto. que hay propiedades así, de esa forma. Aquí Pero creo la señora Claudia Cerruti nos está preguntando, ¿la habitualidad sería más el 18% y no del 5%? No, en el tema de la habitualidad, bueno, ya no es renta de segunda categoría, es renta de tercera categoría, ¿sí? Ahora, el tema de IGB, estamos hablando de empresas constructoras. Ahora, en renta de tercera categoría, sí, es un impuesto a la renta mucho más alto. Ya estamos hablando del que hacen las empresas, 29,5 de la utilidad, del ejercicio y todo un tema. Ya Ya. sería, sí. Mónica nos pregunta, ¿y qué pasa con una dación de pago? Al venderla, ¿está exonerada? Dación en pago. A ver, por ejemplo, Fernando Johnny. Y yo le debo plata a Fernando, ¿sí? Fernando, no tengo cómo pagarte, pero tengo un terreno, te lo puedo entregar a ti como dación en pago, ¿sí? ¿Me dejo entender, Fernando? Sí, ¿Eh? o sea, no tengo cómo pagarte, no tengo dinero, pero tengo un terreno y te lo voy a entregar como dación en pago. O sea, tú recibes ese inmueble. Ahora lo quieres vender. Y la pregunta de Fernando sería, ¿puedo considerar el importe? Bueno, imaginemos que yo te debía 100.000 soles, ¿no? Y te estoy dando un terreno por ese valor. ¿Puede considerar, Fernando, el valor del monto de la dación en pago como costo computable? Sí. Ya. Entonces podría descontar esos. Sí, Ya. sí, 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 sí. Acá hay algo, bienes raíces Testino, debe ser Ana María Testino, me imagino. Ujú. La dación que se hace de un inmueble a una persona natural o a una institución en el momento que lo venden por X motivo, ¿qué impuesto pagaría? Bueno, acá hay dos escenarios. Uno es una persona natural y otro es una empresa. Claro, Entonces, una cosa que lo dé Fernando y otra cosa que lo dé Inmobiliaria Torres. Los impuestos son distintos. distinto. Segunda categoría, la empresa tercera. Ya. Mónica Chiari nos pregunta, ¿propiedades en herencia compradas antes del 2004 y las heredan en el 2020 tampoco pagan, ¿verdad? No, pero que hay una adquisición a título gratuito. Entonces, sí le correspondería pagar el impuesto a la renta porque es de 2004, a menos que espere por el tema de los 2 años, el tema de la casa habitación que habíamos conversado anteriormente. Sí, la que quiere venderlo a partir, échale 2022 o por ahí de 2023 ya, ¿no? Ya. Ujú. Una señora compra en el 2008, es su única propiedad. Vive en otro departamento de su hija. En la notaría le han dicho que tiene que pagar. Me pregunta Herbert Reyes, pero respóndele. Sí, pero la verdad que hemos visto de que no correspondería demostrar que la ocupación. Y hay un informe de la SUNAT que justamente creo que habla de ese escenario, ¿no? Corresponde demostrar la ocupación de la propiedad, dice, no, no corresponde. Y todavía les mostré todavía el formulario, ¿no? Ajá, Claro. el formulario de que no le correspondería. Y declarar como Marta casa habitación. Ortiz consulta, en 1981 compraron una casa, una sociedad conyugal, fallecen los padres y heredan los hijos, y en el 2016 los hermanos donan sus porcentajes a uno de ellos. Este mes se vende la casa, paga impuestos a la renta, A porque ver. tiene varias propiedades. Sí, acá estamos hablando de un original con unos padres que antes del 2004 quieren un inmueble. Después del 2004 fallecen y hay una sucesión intestada. Ahora, hay que canalizar a cada uno de ellos, porque para uno de ellos, que fue adquirido después del 2004, el tema es si es casa habitación y de repente por ahí no paga impuesto a la renta, pero hay otros
que recién, aparte donación de los otros hermanos. Creo que la pregunta estaba bastante para analizarlo más ampliamente, porque hay que analizar a cada uno de ellos. En alguno de ellos de repente no Más le corresponde argumentos, pagar, ¿no? el otro sí, porque hay que analizar a cada uno. Todavía hay donación entre los mismos herederos todavía. Todo Ya, propietario que fue en 2004 sí paga impuesto a la renta, a menos que sea casa bueno. habitación. Ahí cerraríamos. Ujú. El señor Richard Carrillo nos hace una pregunta que no tiene nada que ver, es sobre el tema de alquileres, entonces acá no estamos viendo alquileres hoy día. Sí, confundiríamos. Teresa García Naranjo, si los padres compran un departamento en el 2009 y fallecen en el 2020, los hijos heredan. Uno vive en Lima y tiene un departamento en propiedad. El otro vive fuera y es nacionalizado americano. También tiene una propiedad en Lima. ¿Pagarán impuesto a la renta? Bueno, parece que sí, porque tiene más Creo de que una propiedad. la respuesta se cae de madura, ¿no? Sí, pues, ¿no? Ujú, sí, pues, sí. ¿No? Eh, quiere que compró ese inmueble. A ver, Mónica Wong, buenas tardes. Si tengo dos casas y dono una a mi hijo, ¿pago impuesto a la renta? La donación no paga impuesto a la renta porque no hay ganancia. Ya. Vamos a irnos a otras preguntas en el Face, ¿ya? Porque te he Ujú. leído nada más del chat, ¿ah? Sí, 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 sí. Mendoza nos pregunta, consulta sobre impuesto a la renta. Sociedad conyugal adquirió la propiedad antes del 2004. Fallece esposa y se hizo sucesión intestada a favor del esposo en el 2019. ¿Se le puede exonerar del pago del impuesto a la renta? No sé si te acuerdas, Fernando, que mostré la figurita de un 56 que falleció el esposo y la viuda, y la SUNAT dijo, paga el impuesto a la renta, y el tribunal fiscal le dijo, no, te equivocaste, porque una No sociedad paga, conyugal es una unidad. es una sola. Ya. Ujú. Inés Bustamante nos pregunta, cliente compró departamento después de 2004. Es su casa habitación y tiene un terreno de playa. Nada más. ¿Paga impuesto a la renta? No, porque terreno no es casa habitación. Tiene Claro, la única casa habitación. exacto. Tiene que tener dos casas, dos viviendas, no dos departamentos, dos casas, O sea, ¿no? si tiene más de una, dice todavía, ¿no? Si Una tiene casa más de de una. playa, Johnny. Si yo tengo una casa en Lima y tengo una casa de playa. ¿Pero puedo vivir en San Bartolo? Está bien, pero tengo dos casas. Las dos son Ya. casas. Ah, ya, pues tengo más de una casa habitación. Entonces tendría que pagar impuesto a la renta si vendo una de las dos. Claro, ya cuando me quede la única y de repente la de San Bartolo, y puede ser casa Claro. habitación. Me vas a invitar a tu casa de playa. Ya. Exacto. Ya sale solcito. Si el que vende es extranjero, ¿paga otro impuesto? No, 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 igual, 5% de la ganancia. Y hay un tema con los no domiciliados sobre la recuperación de capital invertido que ya, bueno, ya será para otro momento, porque ellos pueden decir costo. Te prometo contar que ya estás invitado desde ahora para otra charla de esa. Sí, nomás que me quedo Oti corto. Bocanegra tiene como única propiedad una casa de playa adquirida en el 2010 y se encuentra viviendo en el extranjero desde el 2013. La vende con poder otorgado a un familiar, paga impuestos, por lo que yo entiendo, no, ¿no? Ujú, también justamente hemos visto un caso, un informe de uno domiciliado No domiciliado, pero tiene su única, su casa. y casa No vive ahí, habitación, pero es su ¿no? casa de habitación, es la única casa de habitación. Pero Fernando, yo he visto varios casos a los domiciliados que les han hecho pagar como casa habitación, si el hombre no vive acá, ¿cómo es posible? Paga, paga, paga. Y hemos visto que no, lo han Claro, demostrado. pero igual se podría hacer después, Johnny, se podría hacer, uno podría pagar y después pedir a la SUNAT que te devuelva el pago, ¿no? Sí, de verdad que hay muchos escenarios que le están haciendo pagar cuando no les corresponde y bueno, pedir la devolución sería lo siguiente, ¿no? Pero a veces te hacen pagar, ¿no? Y bueno. Eh, Paul Lang nos pregunta, si tiene un local comercial y una casa habitación, pagar, ya creo que esa respuesta está ya dada, ¿no? Si es, Sí, porque no pagaría, pues, ¿no? Porque es un local comercial y una casa habitación. claro, pues la única nada más. Patty House, mi clienta quiere vender su casa, la cual la adquirió como herencia. Es peruana, pero vive en Brasil. Única propiedad en Perú. No Igual que el paga. tema de los 2 años, casa habitación, sí le hemos visto, hay un informe. No paga, pues, ¿no? No pagaría, ¿no? Hay que analizar el tema de los 2 años y todo eso, ¿no? Porque si recién fue este año, uy, todavía no, ahí sí pagas. A ver, dice Dora Merlo nos pregunta, definir qué es casa habitación y qué porcentaje debe tener para considerarla, me imagino, casa habitación, ¿no? Bueno, sí, está
Está documentado, bueno, lo hemos visto antes sobre la definición de casa-habitación, ¿no? Sobre los considerandos que habría que tomar en cuenta ahí. ¿Y el porcentaje, No, hay un no, porcentaje mínimo para considerar casa habitación o no? no dice exactamente que tengas todo el inmueble tuyo, porque yo de repente puedo tener acciones y derechos, pero es la única. Es la única, claro. Ujú. La señora Becky Sánchez Cervera, mi cliente sociedad conyugal quiere vender la casa de habitación, única propiedad. La esposa tiene una parte de sucesión intestada, a ella le corresponde pagar renta de segunda. Bueno, creo que se respondió la pregunta, me parece. Sí, ¿Sí? yo creo Una pregunta con respuesta. Oca Cabero. Si bien es cierto, la donación no paga impuestos de segunda categoría, pagará alcabala. Ya, ese ya sería para el tema que adquiere, ¿no? Claro. Angélica Díaz, si un inmueble se adquirió en el 2005, ¿se pagará impuesto a la renta? Todo inmueble que fue adquirido a partir de 2004 paga impuesto a la renta, a menos que sea casa habitación. Ya, para ir terminando, Johnny, Sí, porque sé que tienes tienes que ir sí, a tengo clase. clase. A ver, en un inmueble con varios propietarios, ¿más de un propietario puede declararlo como casa de habitación? Hay que analizar a cada uno de ellos, de repente algunos sí, otros no. Claro, porque podría ser que sea, sea el único inmueble, que puedo comprarlo Para entre uno 20, único, para otro pero no. yo tengo un porcentaje pequeño, pero es mi única casa de habitación, no tengo más Ujú, inmuebles, entonces yo estaría sí. exonerado, ¿no? Ujú. Eh, no, pues Clara Pinche nos dice, si tiene 2 terrenos agrícolas de 1.000 metros cuadrados y de 5.000 sin construcción o tenía después de 2004, paga impuestos siendo un no domiciliado en Perú, No domiciliado, sí, sí paga impuesto a la renta. pero ¿cuál es si quiere vender los terrenos? Claro, el terreno. Ujú. Claro, ¿no? Claro. Casa habitación no va por ningún lado. Eh, mm, Johnny, nada, bueno, No, yo creo que ya ahí se repiten las preguntas. sí. Quiero agradecerte a nombre de ASPAI y del Consejo Directivo de ASPAI y del Comité de Capacitación tu excelente participación, Johnny, como siempre. Nos has ayudado a recordar ciertas cosas, ¿no? Y a ver cosas nuevas que a veces no sabemos los agentes inmobiliarios o por desconocimiento, ¿no? Nos has permitido, creo que con lo que hemos escuchado hoy día vamos a poder dar un mejor servicio a nuestros clientes, ¿no? Johnny, tu presentación, me están preguntando ahí la última, si nos las puedes enviar. Bueno, igual ha quedado grabado para Sí. todas las personas que quieran revisar la presentación de Johnny. El curso de hoy día está grabado en el Face de Aspy. Ustedes pueden entrar al Face de Aspy o a la página de Aspy y ahí revisarlo, escucharlo nuevamente y verlo nuevamente, ¿no? Nuevamente, Johnny, te agradezco profundamente y un abrazo para ti a nombre de Aspy. Muchísimas gracias, Fernando, y también un saludo a toda la directiva. Muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias, Johnny. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar. Y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces, este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente?
Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla.